Bienvenidos a todos. En esta ocasión, como dijimos la semana pasada, tenemos una invitada muy especial que también es parte del proyecto, el seminario que tenemos coordinando la doctora María Elena Ruiz y yo en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Verónica Chirinos nos va a compartir parte de su experiencia y trabajo con su documentación, que son fundamentalmente cerámica, pero que la ha llevado por varios caminos de reflexión histórica, ¿no? A lo largo de la historia americana. Verónica Chirinos Cubillas es licenciada en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, en Perú. En 2013 obtuvo el grado de maestría en Museología por la Universidad Ricardo Palma, también de Lima, Perú, con la tesis que tituló Propuesta Museográfica para el Museo de Sitio Huaca-Pucllana, reflexiones sobre el vínculo entre el pasado y el presente de Lima Metropolitana. En 2019 obtuvo el grado de maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la investigación titulada El haz estribo en la cerámica prehispánica de América, una aproximación a los estudios comparativos de las regiones andina y mesoamericana. Como resultado de su experiencia laboral en el Ministerio de Cultura del Perú y museos de sitios arqueológicos, desarrolló herramientas de gestión como lineamientos y directivas para el uso social del patrimonio arqueológico, y ha participado en programas orientados a promover el disfrute y valoración de estos bienes culturales en entornos urbanos. Estas experiencias se plasmaron en dos artículos. Uno, el Museo de Sitio Huaca-Pucllana, una experiencia de reconciliación entre los limeños y su herencia prehispánica. Esto está publicado en la Gaceta de Museos número 66 de Lima. Y el otro artículo, Encuentros y desencuentros en torno al patrimonio arqueológico de Lima Metropolitana. Está publicada en Arqueopáticos número 3 en 2013. Sus líneas de investigación están dedicadas esencialmente a los estudios comparativos del arte indígena en América y la gestión y divulgación del patrimonio arqueológico en entornos urbanos. Así que bienvenida, Verónica, muchísimas gracias por compartir con nosotros y pues tienes la sesión para poder presentar tu trabajo. Muchas gracias, bienvenida. Gracias Rocío, gracias a todas las personas que están aquí. Ya el título de la presentación creo que es bastante como invitando un poco a la polémica. Me gustaría justo comentarles que la he preparado con el ánimo de generar un diálogo, las preguntas que sean necesarias. Sí se van a tocar varios temas relacionados con toda la periodización de andina, sobre todo de los Andes centrales, y también todo aquello vinculado con los estilos cerámicos o complejos cerámicos, como prefiero yo llamarlos, que surgieron como una gran mini problemática dentro del estudio que realicé para la maestría en Historia del Arte, con el estudio de las Goyete Strip. Y particularmente se dio cuando pues vi lo que se entendía como cerámica chavín en este repertorio de vasijas con gollete estivo, que son como las que están viendo en este momento en esta primera imagen. Esa es, digamos, una forma bastante representativa de las golletes tribo. Estas tres son cerámica del complejo alfarero y cultural que llamamos Cupisnique, que es un desarrollo ubicado en lo que es el norte peruano, en la costa norteña peruana, digamos los Andes, casi el límite entre los septentrionales y los Andes centrales. Y vamos a ver de qué va un poco toda esta problemática. Les voy a contar un poco cómo fue. Quería antes también partir de que como mi formación principal es la de arqueóloga, pues sí, dentro de los cursos de formación que llevamos, nos indicaban muy claramente que estos diversos sistemas de clasificación de materiales como la cerámica y la lítica siempre han tenido un contexto a través del tiempo muy problemático, ¿no? Para la arqueología han funcionado los materiales como medios para hacer dataciones relativas, ¿no? Para tener una idea cronológica de los desarrollos culturales, y también para entender los procesos de producción, ¿no?
de diversos objetos. Pero más ha servido a este fin como marcador cronológico, y ahorita vamos a ver un poquito por qué eso es un problema cuando queremos entender si los materiales y las imágenes son representativas o no de culturas o de grupos sociales, ¿no? Digamos, reales. Entonces, bueno, voy a empezar aquí ok. Esto es una imagen, una captura que hice de lo primero que nos sale en Google Imágenes cuando tecleamos cultura Chavín. Lo primero que nos va a aparecer es siempre este arte lítico, ¿no? El arte en piedra Chavín, muy característico, obviamente, del sitio de Chavín de Huántar, que es un sitio arqueológico ubicado en la Sierra Central peruana. Y bueno, como ven ustedes, tenemos los ejemplares ahí de las cabezas clavas, que tienen estos rasgos felínicos, y esta también, digamos, estas líneas, ¿no? Bastante onduladas para las formas que comprenden este arte lítico. Y obviamente un elemento muy característico siempre de lo chavín, cuando uno lo enuncia en cualquier lado, es el tema del felino, ¿no? Luego, cuando buscamos, hacemos la búsqueda de lo que es la cerámica chavín, lo que nos sale hoy en día, lo primerito que nos sale son estas vasijas con gollete estribo, que precisamente tienen, sobre todo estas que tienen en su cuerpo de vasija la representación también de un personaje con rasgos felínicos, y también los ojos, ¿no? Digamos, delineados de manera circular, la nariz, ¿no? Con los lóbulos nasales también bien pronunciados. Es como algo que se entiende casi como que en consenso, que es chavín, ¿no? Esta vasija en particular, la de color medio negruzco, que tiene estos rasgos felínicos, es la que siempre se ha atribuido a la cerámica chavín. ¿Por qué pongo esto a inicio? Porque es justamente lo que se va repitiendo incluso hoy en día en los niveles de educación secundaria, en niveles de educación primaria, incluso en algunos casos todavía la literatura arqueológica de divulgación para público en general tiene estas imágenes como parte de lo que se entiende como cerámica chavín, ¿no? Pero ya veremos pues que no es así. Para un poco contextualizar dónde estamos, esta es una imagen de lo que el arqueólogo Luis Lumbreras entiende como la región andina en Sudamérica. Esta es una visión bastante, digamos, desde la parte tanto desde la arqueología como desde la antropología se está definiendo como la región andina, ¿no? Tenemos obviamente diferentes segmentos dentro de esta región que tienen sus particularidades, según Lumbreras. Por eso lo que se entiende por el área central andina es la que está dispuesta en la franja de costa y sierra prácticamente de todo lo que abarca el Perú. Y luego tenemos el área septentrional andina, que es también un área muy importante para empezar a hablar de este tema de lo chavín, que está abarcando parte del Ecuador y también de Colombia, ¿no? De la zona de la cordillera. Pues justamente un rasgo de la región andina es esta cadena montañosa, la cordillera de los Andes, que es como que un poco este marco geográfico que comparten las diversas culturas o desarrollos culturales que estuvieron en esta región. Fue también Luis Guillermo Lumbreras, el arqueólogo, uno de los arqueólogos que más ha estudiado, abordado el tema de Chavín, tanto por sus investigaciones en el sitio arqueológico Chavín de Huántar, en Huaraz, y quien también ha seguido problematizando cómo se ha entendido este fenómeno en general en la historia, ¿no? Antigua de los Andes o de la región andina.
Es importante también saber cuáles son las características geográficas, ambientales de esta región. Estamos hablando de la cordillera de los Andes como el principal elemento, digamos, característico, pero es interesante también cómo ha jugado un papel tan importante lo de los pisos ecológicos, ¿no? No necesariamente en toda la franja de la cordillera, pero sí en su gran parte. Está constituida por alrededor de 8 diferentes pisos ecológicos que precisamente pues hay una gran diversidad de climas y de ambientes que propiciaron diferentes tipos de cultivos, diferentes tipos de asentamientos, diferentes incluso sistemas de intercomunicación, ¿no? Entre las poblaciones, tanto de las poblaciones costeras vinculadas al Pacífico y también con las poblaciones de la sierra o de la región, digamos, andina propiamente dicha y aquella de la selva, ¿no? Entonces, esto va a ser fundamental porque lo que vamos a ver para entenderlo, Chavín, es cuál es esta dinámica que existió entre los asentamientos para que se diera este fenómeno, ¿no? Para que pudiera surgir en un determinado momento. Entonces, es una información importante a tener en cuenta por las características de la región. Entonces, para entender justo en la historia antigua, la historia, digamos, más temprana de la región andina, lo que es Chavín, nos vamos a remontar a lo que está llamándose un periodo precerámico tardío, es decir, un periodo en el que hay ausencia de objetos de cerámica, o también conocido más últimamente, y así aceptado por la mayoría de investigadores andinistas, como el arcaico tardío. Estamos hablando del año 3000 a.C. al 1800 a.C., o antes de nuestra era. ¿Y qué se decía de este periodo, de esta etapa en particular, antes de las investigaciones realizadas en el sitio de Caral por la arqueóloga Ruchadi? Se decía que el precerámico tardío era el momento en la historia antigua andina en la que toda el origen de la civilización, digamos, andina estaba enfocada sobre todo en una economía avanzada en la pesca, ¿no? Y en el aprovechamiento de recursos marítimos. Tenemos muchos sitios arqueológicos de esa época ubicados justamente muy cercanos a la costa y también a ciertos afluentes ribereños. Ya existe arquitectura pública de carácter monumental, tanto en la costa como algunos en la sierra, y particularmente por ello se habla de que hay sociedades ya jerarquizadas con una autoridad central, ¿no? Pues estamos hablando de diferentes puntos en los que se dan estos edificios, estos asentamientos, y los más conocidos de esta época son Huaca Prieta, Cotox, Áspero, Las Aldas, El Paraíso y Bandurria. Los primeros que menciono, hasta Huaca Prieta y, bueno, Cotox, están, digamos, en una zona de estribaciones andinas, digamos, ya en la zona de la sierra, y los demás, desde Áspero hasta Bandurria, están ubicados en la costa, ¿no? En la zona desértica. Estas imágenes que vemos aquí es un poco para entender el emplazamiento, ¿no? De estos centros de poder en esta época tan temprana y que están siempre bastante cercanos a los ríos, ¿no? Y por lo tanto hay un inicio de desarrollo de un proceso agrícola muy fuerte. Por ejemplo, en el caso de los sitios costeños de Bandurria y Huaca de los Ídolos en Áspero, que son ubicados en la costa, ya se tiene la presencia de estos espacios con arquitectura de plazas circulares hundidas, ¿no? Asociadas o cercanas a un montículo principal piramidal, o digamos, más bien con una superposición de plataformas. Y en estos sitios que recientemente han sido excavados, de los que no se conocía mucho, se sabe ya que son mucho más antiguos que los asentamientos de Caral, ¿no?
En la sierra tenemos el sitio emblemático de Cotox, que es arquitectura en piedra, que si bien tiene otra configuración en su arquitectura, si la comparamos con la de la costa, tiene también esta constante de estos pequeños como fogones subterráneos o digamos en un desnivel, como lo tienen en los sitios de la costa, ¿no? Esta es como una tradición de estos espacios con plataformas vinculadas a un fogón central y que están hundidos, digamos, en un espacio, ¿no? En el caso de la configuración circular, esta se da más en la zona de la costa, y la que es ortogonal o digamos, así, en forma cuadrado rectangular, se está dando en la arquitectura de la sierra. Este es otro sitio arqueológico en la sierra del precerámico tardío, se llama La Galgada, y bueno, tiene esta es una reconstrucción 3D, la que se ve en la parte inferior de la presentación, y se ven pues estas esquinas redondeadas, pero son igual plataformas superpuestas, que tienen pequeños recintos en la parte superior o anexa, y luego también tienen una plaza circular hundida frente a ella, ¿no? Entonces es como una tradición arquitectónica que empieza a verse desde esta época, y que ya cuando inician las investigaciones en Caral desde 1990, se nota que el nivel de construcción de estos espacios, de esta arquitectura pública monumental, es realmente mucho mayor al que se pensaba, ¿no? No son espacios aislados o más bien casas aislados, sino varios asentamientos que se están dando de manera contemporánea, como Caral. El otro sitio se llama Chupasigarro, Miraya, Luringuasi y Áspero, todos estos en el Valle de Supe, que es que lleva el nombre del río, ¿no? Vinculado a este valle, y Bichama en otro valle que se llama Huaura. Entonces, estos asentamientos lo que empiezan a evidenciar es que están ubicados siempre ya en la parte media o alta de los valles, ya no necesariamente totalmente vinculados con el mar, un poco más ya vinculados con las estribaciones andinas, o lo que empieza a ser esta cadena de montañas, ¿no? Pero sigue siendo la región igual costeña. Lo que se ve sobre todo es que existe en esta época, a pesar de ser tan temprana y sin cerámica, una gran complejidad arquitectónica, que es un gran indicador para hablar de un sistema político, social, muy bien planificado, muy organizado y sobre todo jerarquizado. Está ocurriendo entonces en diferentes partes de la costa central andina y de la sierra central andina. Digamos, estos fogones circulares, ¿no? Que se encuentran también en Caral, así como se ven también en otras partes de la costa de la región central andina, donde se han encontrado además instrumentos musicales de huesos, como el que estamos viendo aquí, de 32 flautas y 37 cornetas. Es un contexto maravilloso porque nos habla de las dinámicas, ¿no? Y las actividades que se vienen realizando en estos espacios. Hay música, hay seguramente representaciones, y bueno, también estamos hablando de evidencias que nos hablan de su sustento económico, como lo son todo lo que se requiera para hacer una pesca adecuada y constante, ¿no? Anzuelos, flotadores, pesas, y también el algodón, que ha sido cultivado en en sus diferentes tonos o colores. Y bueno, este es, digamos, el sitio más monumental, más grande que está en el Valle de Supe, en el sitio de Caral, y tiene también toda esta estructura, esta dinámica que se repite valle a valle en otros sitios, ¿no? Está la plaza circular andina, hundida, perdón,
las plataformas superpuestas y estos recintos que están en las cimas de estas plataformas, ¿no? Con escaleras que están orientadas justamente a conducir a estas plazas circulares unidas. Luego también tenemos dentro de la arquitectura misma ya representaciones interesantes. Esta es en el sitio arqueológico de Chama, que está también en el Valle de Supe, en el que ya hablamos de un tratamiento especial en los muros, ¿no? Estamos hablando igual de muros de tierra, de barro, entonces igual el ánimo por la representación aquí es interesante, que no se ha visto en otros sitios de la época necesariamente en este aspecto. Y también, bueno, estas son figuras de barro, de arcilla, pintadas sin cocción, secadas al sol, que también fueron un hallazgo interesante porque para la época justo no se tenía mucha idea de las representaciones, ¿no? De cómo se entendían, cómo se veían a sí mismas estos grupos sociales de Caral. Es poco el material hallado, pero es muy significativo, ¿no? Estamos hablando de hasta una especie de vestimentas o cómo es también la concepción de los cuerpos, de lo que llevan también estos personajes. Estos fueron encontrados en una ofrenda en el sitio arqueológico de Caral. Y bueno, y más adelante, o más bien en otra parte de lo que entendemos ya como la costa casi norcentral andina, tenemos el sitio arqueológico de Sechín, Cerro Sechín, y esto es en el Valle de Casma. Aquí también hay una configuración un poco más compleja de su arquitectura, pero lo que nos interesa empezar a ver aquí es las representaciones, ¿no? En la arquitectura tenemos aquí estos relieves que empiezan a mostrar ciertos rasgos que nos empiezan a recordar lo que se entiende, ¿no? Como lo chavín. Tenemos, por ejemplo, estas manos que tienen como estas garras en las manos y que se van a ver luego en la iconografía del sitio arqueológico Chavín de Huántar, pero estamos hablando de una época en que ni siquiera había empezado la construcción de ese sitio. Tenemos, bueno, esta es la configuración igual de las plataformas con las plazas circulares hundidas, y esta imagen un poco para que vean este cerco que rodea el sitio arqueológico de Cerro Sechín. Está compuesto por una serie de monolitos grabados que empiezan a mostrar este estilo de línea, ¿no? También otra vez las manos con las garras, y bueno, las líneas también que tienen una continuidad, una silueta especial, y que también llama la atención de los arqueólogos que estaban, cuando se descubre Sechín y Chavín de Huántar, empezaban a hacer sus asociaciones por estas similitudes, digamos, estilísticas. Ya en el norte, en lo que es el límite entre el área central andina y los Andes septentrionales, tenemos el sitio en el precerámico, o más bien en el arcaico tardío, de Coyuda y Ventarrón. Esto es en la región de Lambayeque, donde encontramos las primeras evidencias o las evidencias más antiguas de pintura mural. Esta es, por ejemplo, la más antigua reportada para el sitio de Ventarrón. Se ha interpretado como un venado que está siendo cazado en una red. Y luego también, bueno, este es el sitio cercano a está el sitio de Coyud, que bueno, esta es una isometría de lo que hubiera sido, ¿no? Antes de la expansión urbana en esta zona. Y aquí es en Coyud donde se ha encontrado este relieve con pintura mural, que ya es una de las primeras manifestaciones más claras de lo que se está entendiendo como, o que se entendía como iconografía chaví, ¿no? Vemos entonces que el rasgo felínico, el ojo de esta manera, como una circunferencia de doble círculo, y con el óvulo en la parte superior, en el iris, perdón, en la parte superior, ya empieza a manifestarse desde esta época tan temprana, ¿no?
Entonces, bueno, estos son los sitios un poco que les he hablado de esta época, del arcaico tardío. Estamos aquí entonces en la zona de la costa, con los sitios de Caral, Áspero, Bandurria, Chama, el Paraíso, que era el primerito que les mostré. Luego ya en la zona de la sierra tenemos los sitios de La Galgada y Cotos. Y en el norte, casi en el límite con el área septentrional andina, está Coyuda y Ventarrón, ¿no? Los sitios de pintura mural. Y solo para contextualizar, pues está Santana la Florida, que tiene justo el sitio arqueológico con las manifestaciones de vasijas con golletes trigo más antiguas de América, y que bueno, no curiosamente, pero también pertenecen, digamos, a esta época, estamos hablando del 2000 años antes de Cristo, ¿no? En las que aparecen estas vasijas. Aquí, pero todavía aún no en la zona de los Andes centrales andinos. Bueno, ya más adelante, en la etapa del formativo, que es cuando empieza a ocurrir la construcción del sitio ceremonial Chavín de Huántar, estamos hablando entre el año 1800 y el 800 a.C., es cuando ya se entiende, según la periodización andina, que hay una complejización social mucho mayor, se introduce la cerámica, los metales y los textiles elaborados con telar. Es una constante, lo que se llamaba horizonte Chavín antiguamente, creo que hay una pregunta por acá. Ah, no, perdón. Lo que se llamaba horizonte Chavín, ahora sabemos ya que es más bien una presencia de estos atributos felinos, de serpientes y aves que predominan en las iconografías de las diferentes regiones. Y bueno, hay esta tradición arquitectónica pública de estos edificios con plantas en forma de U. Se les dice así por estos edificios centrales con cuerpos laterales y una plaza central, ¿no? En cuanto a la cerámica, justamente los primeros estilos que empiezan a identificarse, que se denominan en esta parte de los Andes como Cotos Guairajírica, asemejan mucho a la cerámica Valdivia, y por eso se postula este ingreso de esta técnica o esta tecnología alfarera desde esa parte, ¿no? Desde el Ecuador. Hay otra vez continuidad de las técnicas murales que veíamos del arcaico tardío en esta época, pero es aquí cuando recién ocurre, ¿no?, la construcción de Chavín de Huántar. Para esta época, el formativo medio, son muy representativos los sitios de la Sierra Norte de Pacopampa, Punturhuasi, de la costa norte, Huaca de los Reyes, que es un sitio representativo de la cultura cupiznique. Tenemos obviamente Chavín de Huántar, y en la zona, digamos, de la costa central, tenemos a Garagay, Cardal y Manchay Bajo, ¿no? Todos estos sitios tienen esta constante de esta arquitectura en forma de U, pero también en su arquitectura empezamos a ver estas representaciones, o continuamos viendo estas representaciones muy afines a lo Chavín, que luego posteriormente se han querido simplemente denominar como chavinoides, para no complicarnos con qué cosa es Chavín. Este es del sitio Huaca de los Reyes. Como ven, está aquí en el caso anterior de forma modelada, en este caso es una representación lateral. Otra vez tenemos aquí, por ejemplo, en la nariz, ¿no?, lobulada, el ojo con el iris en la parte como mirando hacia arriba, luego tenemos los colmillos y todo el borde de lo que vendría a ser como las fauces, bueno, de la boca del felino, siempre con esta banda o silueteada, ¿no? Esto solo para ver la complejidad del sitio arqueológico y diferentes puntos donde se encuentran las representaciones de este tipo, y la cerámica asociada al sitio Huaca de los Reyes o cerámica cupiznique, que tiene el gollete estribos como una de sus formas más abundantes en este desarrollo
cultural, y tiene las representaciones también que se entendían como chavín, pero que ahora ya sabemos que pues, son propias del desarrollo cupiznique, en donde está en este caso una serpiente con rasgos felínicos, ¿no? Aquí tenemos los colmillos, está acá como una soga atándole en este caso las fauces, y tenemos también esta onda o esta voluta que está haciendo círculo, rodeando el ojo, ¿no? De la serpiente. Y bueno, estas luego formas abstractas que luego empiezan a verse no solamente en la cerámica andina, sino también en cerámicas que ya veremos más adelante, regiones mucho más distantes. Este es otro sitio de la época del formativo en la costa central andina. Estoy hablando de la ciudad de Lima, por eso lo ven así, rodeado de tantas casas. Es también una configuración en forma de U. Y lo importante de este sitio fue que en las últimas investigaciones, bueno, las de los años 80, 90, ya se sabía que había este tipo de murales. Polícromos, también muy afines a lo que se entendía como chavín, pero lo último que se ha hallado, ya estamos acá en este caso están ambos rostros divididos por unas fauces también, acá están los colmillos, los dientes. Y bueno, esta es solamente una parte de lo que está en las plataformas superpuestas que dan cara a la plaza central, ¿no? Del sitio arqueológico. Y bueno, hasta aquí es importante señalar que en la historia de la arqueología, sobre todo andina, al menos en el caso peruano, la disciplina que inició en el siglo XX de una manera sistemática con Tello y con Max Zule, tenían, digamos, esta tradición de hacer investigaciones, excavaciones arqueológicas en diversos valles de la región para poder construir una secuencia cronológica que nos pudiese entender, ¿no? Cuál ha sido, nos pudiese dar a entender cuál ha sido esa historia antigua en el caso peruano. El proyecto más emblemático para esto fue el proyecto Viru, que en los años 40 prácticamente se hicieron excavaciones en toda la costa norte, centro y sur, bueno, más que nada en la costa norte y sur del Perú, para entender cuáles eran estos estilos, porque se creía que a través de la cerámica se podía entender cuántos procesos culturales habían en las regiones, ¿no? Entonces, estas secuencias cronológicas construidas en base a la cerámica es el problema que hemos venido arrastrando un poco todos estos años, porque luego se ha visto que no hay una vinculación directa, ¿no? Entre una cosa, que es el estilo cerámico, y un desarrollo cultural, que implica muchas otras variables, ¿no? Pero bueno, de las exploraciones que hizo Julio Cepello en 1919 en el sitio arqueológico Chavín de Huántar, recién hasta los años 60 fue que se publicaron sus resultados, o más bien todo lo que observó de este sitio. Y justamente fueron en los años 60 en que a nivel educativo, a nivel social, se empezó a llamar a Chavín la cultura matriz de la civilización andina, digamos, la cultura madre en el caso de la región andina, y quedó muy fijo conocer cuáles eran esos elementos panandinos que estaban presentándose en esta época del formativo, lo que se llamó también el horizonte chavín o el horizonte temprano, ¿no? En esta periodización de los Andes. Los rasgos particulares de lo chavín entonces empezaron a señalarse como aquellos que se veían en estos tres emblemáticos monumentos de piedra, que son la estela de Raimondi, con la representación aquí de un personaje sosteniendo dos bastones. Están aquí las manos con las garras, igual que la parte de los pies.
también la configuración del rostro tenía estos mismos elementos, ¿no?, que hemos visto. Y el caso del lanzón, que sí fue encontrado en el sitio mismo, en el sitio de Chavín de Huántar, y luego el obelisco de Tello, que tiene, bueno, no se nota bien en esta presentación, pero digamos que son los 3 elementos base sobre los que se sustentó todo lo que se significaba o contenía la iconografía Chavín, o el estilo Chavín. En el sitio arqueológico luego hay otros elementos que también sirvieron para armar todo este corpus de imágenes de lo Chavín, que son las columnas que llevan estas representaciones, se han interpretado como figuras masculinas y femeninas, por lo que llevan en esta parte de sus cuerpos, pero también es importante que tienen, ¿no?, estos atributos de las garras, de los colmillos, y también cómo se representan estas aves que, bueno, se están interpretando como cóndores, ¿no?, por los picos en forma de gancho. Y bueno, otro espacio dentro de Chavín de Huántar es la plaza circular, donde están una serie de lajas esculpidas que tienen también esta configuración. Bueno, no se nota muy claramente, pero son también felinos, ahora sí, digamos, estilizados, pero que están en todo lo que era el contorno de esta plaza. Las cabezas clavas son otro elemento muy importante, porque si bien la que nos sale en la búsqueda general en Google es una sola y muy emblemática, que es la única que está in situ, digamos, en el sitio se encontraron una serie de cabezas que tienen diferentes como configuraciones, ¿no? Lo que se ha interpretado como el viaje del chamán, ¿no?, o el cambio que da el chamán cuando está en su proceso de éxtasis, o sea, desde una persona, digamos, reconocible, o un rostro reconocible como una persona, hasta cómo hace su transformación después del consumo del San Pedro, ¿no? Pero bueno, yéndonos ya al tema de la cerámica, después de las investigaciones, después de las excavaciones de Luis Guillermo Lumbreras en lo que se llamó la Galería de las Ofrendas en Chavín de Huántar, se notó esta problemática de que se tenían vasijas de cerámica que no eran de estilos locales, es decir, de Huaraz, de la zona de la Sierra Central andina, sino que procedían de otros lugares. Entonces, esos estilos no Chavín de cerámica se llamaron el estilo Raku, que es una cerámica oscura. Diferentes formas, no necesariamente de gollete estribo, pero la puse aquí porque es significativa para lo que fue mi estudio. El estilo Huachexa, que es una cerámica con una arcilla medio rojiza o naranja. Luego se tiene también los estilos Mosna y Puksha, ¿no? Se definieron estos estilos por las pastas, la configuración de las pastas, ¿no? Si tenían ciertas arcillas o ciertas inclusiones, no mucho por las formas, pero sí por lo que era diferente a los estilos locales, es decir, a las arcillas locales. La cerámica Chavín, es decir, la cerámica local del sitio arqueológico que debe haber sido elaborada incluso en la región, está conformada por los estilos dragoniano, el estilo floral, en la que además se está considerando las representaciones mismas que se encuentran en la lítica, en los textiles o en otros objetos con representaciones iconográficas, ¿no? Que son pues más similares a lo que ya vimos en la estela, en el lanzón y en el obelisco de Tello. Y bueno, también está el estilo Cotopuquio y el estilo ofrendas. En el caso que parecen como florecitas, lo que se está postulando es que más bien son como segmentos o cortes, ¿no?, sagitales del San Pedro, que es esta cactácea que se utilizaba justo para las ceremonias chamánicas en el sitio arqueológico, y que por eso tienen esta configuración en lo que es
como un jarrón. Y luego, ya un poco lo que, para cerrar el tema del sitio arqueológico, esta es una vista de planta del sitio arqueológico Chavín de Huántar con sus diversos canales, canales interiores, y en este caso, solamente para comentar que es todavía hacia el año 800 a.C. y 500 a.C. que está Chavín de Huántar en su máximo desarrollo, con todos estos elementos que ya vimos, son de esta época, y la hipótesis que se descarta es que justo lo que veíamos que pasaba antes en la costa norte no se deriva de Chavín, sino que ambas son contemporáneas, ¿no? Estamos hablando de una contemporaneidad entre Cupiznique y Chavín, y además que no es que haya sido el centro desde el cual se difunden todos estos repertorios de imágenes o de iconografías del felino estilizado, la serpiente y el cóndor, sino que es un lugar más entre muchos en donde se representa este sistema de imágenes, ¿no? Y sí, fue un lugar prestigioso y de culto porque además llegaban desde otras regiones a dejar sus ofrendas, ¿no? Pero bueno, esto ya nos llevó justamente a ver qué es lo que se decía sobre el Chavín en otras latitudes, ¿no? Y bueno, acá tenemos el tema de lo que Michael Coe decía en los años 60 sobre que el Olmeca era más bien como el origen de todas las civilizaciones de América, del continente, y para ello pues utilizaba, por ejemplo, no se ve muy bien aquí, pero en esta vasijita, esta botella de cerámica que está a la izquierda, se ve un elemento que es, según Michael Coe, el mismo que está contenido en la iconografía olmeca. Esta vasija es del sitio arqueológico de Kotosh, uno de los sitios de la Sierra Central Andina de los que les hablé. Y luego tenemos aquí las comparaciones que hace Mino Wagner, igual con la estela Chavín de Huántar y la estela de Izapa, en Chiapas. Igual no es necesario que lo describa, porque sí se ven, digamos, estos rasgos de similitud entre una y otra, pero básicamente están haciéndose unas comparaciones relativamente coetáneas o contemporáneas, y también la de Covarrubias, en el que menciona la similitud que tendrían las lápidas de placeres de oro en Guerrero con la iconografía de la lítica Chavín, ¿no? En Chavín de Huántar. Aquí honestamente, si no bueno, supongo que es precisamente por la configuración de estos de los ojos y también de la parte nasal. Y bueno, esta es una que hice yo a propósito de una pieza del Museo Nacional de Antropología, de la colección zapoteca, y bueno, de lo que se ve, ¿no? En las cabezas clavas. O sea, evidentemente hay una hay una similitud en ciertas, no solamente en el tema de las garras o de los colmillos, ¿no? Sino también en la configuración y del trabajo de la lítica en general. Y bueno, este fue mi problema principal. Esta vasija, entonces, ¿es Chavín o no es Chavín? ¿No? Porque hasta en los catálogos del museo aparece como una vasija Chavín, pero no lo es. Luego, ya haciendo la investigación, de justo tratar de seriar o hacer una sistematización espacial y cronológica de las vasijas con gollete estribo de toda América, pudimos llegar a la conclusión de que en el ordenamiento cronológico de estos estilos alfareros de toda América, pues no podíamos considerar a los Chavín dentro de ellos, porque más bien se trataban de vasijas del complejo Cupiznique. Estas son como justo las presencias ya establecidas en el formativo del gollete estribo. Estamos aquí en la zona central y norte andina,
con las presencias de gollete estribo en en Cupisnique, en Cerro Río, Chorrera, Machalilla, Cotocollao, luego en Honduras, en Playa de los Muertos, y ya en la zona de en Mesoamérica, en Tlatilco, Capacha y Mascota, ¿no? En el altiplano central y en el occidente de México. Entonces, estamos hablando del formativo, estamos hablando de una época en donde ocurre este culto, sí, panandino, representado por esta serie de imágenes en donde está el felino, la serpiente y la ave como los elementos principales, con ciertas características, pero en el caso particular de los golletes estribo, pues son las vasijas Cupisnique y Nochavín las que están presentes, ¿no? En estas supuestas redes de intercambio en esta época. Y bueno, solo ya para terminar, el aprendizaje que nos dejó esta revisión de cómo se había sistematizado y entendido lo chavín es que justamente, bueno, lo que ya les había mencionado, lo chavín durante los años 60, 70 y 90 estaba entendido como un horizonte estilístico, ¿no? El horizonte chavín, como se le llamaba, pues hoy en día más bien, y gracias a las investigaciones que ya se dieron recientemente, se pudo entender que era necesario diferenciar eso que se estaba denominando estilo chavín de los grupos sociales que coexistieron en el formativo y que además tienen sus centros bastante diferenciados y tienen también una producción artística diferenciada, pero que comparten estos sistemas de creencias evidenciados en estas iconografías, ¿no? Y entender también que cuando nos aproximamos a fuentes que han sido recuperadas con técnicas arqueológicas, debemos tener en cuenta que estas seriaciones estilísticas que se han hecho de los materiales, no solo de la cerámica, sino también incluso en otros casos como la iconografía mochica, no están representando necesariamente procesos históricos. Todavía no sabemos además si podemos entender, por ejemplo, a los diferentes grupos de el formativo como sociedades diferenciadas, si lo que estamos llamando Cupisnique era como tal una sociedad diferenciada de aquellas que estaban en la costa central andina, pero esa es parte de la investigación, ¿no? Y qué bueno que si se quiere hacer estudios comparativos, debemos incluir justamente esa correlación de los contextos y las imágenes, los contextos de las imágenes y los objetos, ¿no? No solamente en las apariencias, sino también entender en qué momentos estuvieron presentes, si son de manufactura local o si son de procedencias diferentes. Bueno, y hasta aquí ya lo dejo. Muchas gracias, Vero. Vamos a